Hola, bienvenido a este nuevo capítulo de la edición verano de Economía Hoy. Lo primero que hay que comentar es la aprobación en el Congreso de la reforma al régimen de cotización de los autónomos. La, la única parte buena de esta aprobación es que la puesta en práctica de la misma va a ser gradual a partir del 2023, el 2024 y el 2025. Por lo tanto, cabe la posibilidad, ojalá, que el próximo gobierno la anule y esto quede sin efecto. Aunque el 23, es el primer año de esta reforma, ya lo vamos a tener que dar por perdido porque se va a llevar a cabo. El sistema de cotización de autónomos, ¿cómo es hoy? Hay una base mínima de unos 960 euros y una máxima de 4.100 y pico de euros. Dentro de esas bases mínima y máxima, el autónomo, con algunas limitaciones, elige por qué base quiere cotizar. Es verdad que la mayor cantidad de autónomos prefiere cotizar por la base mínima, pero he conocido casos de gente que gana bastante dinero y prefiere cotizar por la base máxima, porque en la práctica, para esa gente de altos ingresos, cotizar por la base máxima es equivalente a aportar un plan de pensiones, porque te permite reducir tu base imponible. El punto es que ahora, con esta reforma aprobada, esa libertad de elegir la base de cotización se va a cambiar por 15 tramos que van a 15 tramos no de facturación, sino de rendimiento neto, es decir, de ingresos menos gastos, por lo cual uno ya no va a poder elegir más, sino que uno va a caer en un determinado rango y de ese rango va a surgir una cuota. Por lo tanto, donde había libertad, ahora va a haber una imposición. Hay gente que considera que esto es más justo porque tienen en la cabeza la idea marxista de los impuestos progresivos. Entonces, a esa gente le molesta que una persona gane X dinero, pero cotice por la base mínima. Sin embargo, no hay que olvidarse que a la hora de cobrar su jubilación, cada uno va a aportar en función de lo aportado. Por lo tanto, si un autónomo gana mucho dinero, pero aporta por la base mínima, simplemente cobrará menor jubilación. Y si hay autónomos que, como digo, que son la inmensa mayoría, prefieren pagar lo mínimo, es en unos casos porque no pueden y en otros casos porque desconfían del gobierno y digamos, con toda la razón. Es decir, no creen en la promesa del gobierno de que si aporto más voy a cobrar una jubilación mayor. Entonces prefieren los que pueden ahorrarlo por su cuenta y tener el dinero bajo su dominio. Porque una vez que uno paga a la seguridad social pasa a depender de los políticos y de las promesas del gobierno que muchas veces ha incumplido. Entonces, a mí no me gusta el nuevo sistema porque, como digo, en lugar de permitir libertad, pone una imposición. El gobierno vende la reforma diciendo que 2/3 aproximadamente de los autónomos, alrededor de 2 millones, van a pagar menos. Y eso para mí es una tontería, porque si una persona está en una base de cotización con el nuevo sistema de alrededor de 800 euros y ahora le dicen no, que en vez de 300 vas a pagar 200. Y si es una persona que realmente estaba con el agua al cuello, esa persona ya estaba trabajando en negro. Y mucho más si alguna persona tiene una base de cotización de menos de 800 euros, porque nadie en su sano juicio va a ingresar 500 o 600 y va a pagar 300 de cuota, ni siquiera 200, ni siquiera 100. Por lo tanto, ese argumento del gobierno de que va a permitir que muchos autónomos paguen menos, yo lo pongo en duda, porque, insisto, lo que vamos a ver en la práctica es que
otros autónomos van a pagar más, porque al final esta reforma está hecha para recaudar más, si no, no se habría hecho. Digamos, la seguridad social está quebrada, por lo tanto, es muy raro que un gobierno con una seguridad social quebrada, aún tratándose de un gobierno irresponsable como este, haga una reforma para que 2/3 de los autónomos paguen menos. Solo con eso cabe sospechar de la veracidad de lo que dice el gobierno. En definitiva, lo que tenemos es que, como digo, a una parte de los autónomos le van a quitar una parte mayor de su dinero y lo van a hacer más dependiente del gobierno porque va a poder ahorrar menos y por lo tanto en su futuro va a depender más de la jubilación estatal, y ese es verdaderamente en el largo plazo el objetivo socialista típico: crear una mayor dependencia del Estado para tener más votos cautivos. Y en el corto plazo, como te acabo de decir, el objetivo evidente es recaudar más. Ahora, la verdad, ¿cuánto más va a recaudar? Es imposible saber porque, como digo, la reforma se va a hacer de manera gradual y hay que ver también cómo reaccionan los autónomos. Es probable que una persona que esté trabajando en negro, a lo mejor si ve que tiene que pagar menos cuota de lo que tiene que pagar con el sistema anterior, a lo mejor decide blanquearse. Entonces hay que ver, y hay otros autónomos que puede pasar al revés. En lugar de tener que pagar más y aceptar pasivamente, que ese es el supuesto siempre socialista, que la gente pasivamente va a aceptar pagar, a lo mejor en lugar de dejarse sablear por el gobierno, prefieren empezar a trabajar en negro y resulta que lo que iba a hacer en teoría una reforma para recaudar más, no acaba recaudando más. Entonces, realmente el efecto final de la reforma no se sabe. Lo que sí te digo es que es una reforma típicamente socialista porque, por un lado, impone unos criterios donde había libertad y por otro lado tiende a hacer que la gente sea más dependiente del gobierno. Otra cosa que a mí me llamó poderosamente la atención es una de las últimas declaraciones de la ministra comunista Yolanda Díaz, que dice no solo que van a subir el salario mínimo, sino que lo van a subir más que nunca. Eso por sí solo es una manifestación temeraria, porque estamos hablando de una situación económica donde la inflación, provocada, como ya sabes, por el Banco Central Europeo y los demás bancos centrales, está reduciendo los márgenes de las empresas. Las empresas no están mejor, están peor. Y si a las empresas que están peor les obligas a aumentar los salarios, pues van a estar todavía peor. Y entonces se va a correr el riesgo de que esos puestos de trabajo al final se eliminen. La diversidad de situaciones en lo que se refiere a salarios es tan grande que fijar cualquier norma manu militari para todo el país es un despropósito, porque tenemos comunidades autónomas como Madrid o el País Vasco, donde el salario medio supera los 2.000 euros, y hay otras como Extremadura y Canarias donde ronda los 1.400. Entonces, el esfuerzo que van a tener que hacer los empresarios, que ya hacen en Extremadura y Canarias para pagar el salario mínimo, no es el mismo que en Madrid o en el País Vasco. Siempre hablando del promedio, porque no hay que olvidarse que el 95% de las empresas en España son pequeñas o microempresas. Es decir, cuando hablamos de aumentar el salario mínimo, al final al que va a afectar no va a ser a las multinacionales, que son las empresas donde se pagan los salarios más altos, sino que va a afectar al bar de la esquina, al peluquero de la otra esquina, al taller, al pequeño comerciante, etc. El mayor aumento que se ha dado hasta ahora, y quiero creer que Yolanda Díaz está hablando en términos de euros y no porcentuales, es el que se produjo en 2019 cuando el salario mínimo aumentó 164 euros para llegar a 900. Fue un aumento porcentual del 22%. Pero imaginemos
que está hablando en términos de euros. Si dice que lo van a subir más que nunca, quiere decir que lo que ella quiere hacer es subir el salario mínimo a 1.165. Digamos, el supuesto mínimo para que se cumpla lo de más que nunca es €1 más que el mayor aumento que hubo hasta ahora. El mayor aumento que hubo hasta ahora, como te acabo de decir, fue cuando el salario mínimo llegó a 900 euros y para eso se había aumentado en 164. Suponiendo que ahora se aumente en 165, pasaríamos a un salario de 1.165 euros, un aumento del 16%, que es un aumento en este contexto muy, muy grande y muy delicado. El problema es que Yolanda Díaz tiene razón cuando dice que el Estatuto de los Trabajadores respalda lo que ella dice. ¿Por qué? Porque el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores dice que el salario mínimo interprofesional se fijará previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, teniendo en cuenta la inflación, la productividad, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. Todo el lenguaje de este artículo, bueno, en general, de gran parte del Estatuto de los Trabajadores, es no solo socialista, sino incluso fascista, porque, como ya hemos comentado más de una vez, las consultas a los sectores es una cosa que se inventó con el fascismo, cuando lo importante eran los sectores y no las personas. Y el primer punto que ponen es la inflación, porque cuando fue redactado el Estatuto de los Trabajadores, la inflación en España era de 2 dígitos y por lo tanto era la variable fundamental. Esa situación no es bueno, ahora sí, otra vez es de 2 dígitos, pero quiero decir, no vivimos una situación estructuralmente como la que se vivía cuando se redactó el Estatuto de los Trabajadores, como mínimo porque la política monetaria ya no depende de España, sino que depende del Banco Central Europeo. Lo del incremento de la participación de la renta, del trabajo en la renta nacional, es una cosa que me resulta, no sé cómo decirte, pero me resulta como mínimo de otro siglo. Es algo, insisto, con lo del lenguaje marxista. Y la coyuntura económica general, bueno, es algo que lo han tenido que poner para que no suene muy loco. Pero lo que te quiero mencionar simplemente es que Yolanda Díaz dice, yo tengo que hacer esto porque me dice el Estatuto de los Trabajadores. Y en parte tiene razón. Entonces, tenemos unas leyes muy malas. Leyes que cuando el gobierno está en manos de gente más o menos normal, no hacen tanto daño, pero que cuando está el gobierno en manos de liberticidas y de comunistas, son leyes que pueden hacer mucho daño. Porque esta misma ley, estaba vigente y, por ejemplo, en la época de Rajoy, el salario mínimo no fue un problema. Sin embargo, en manos de esta gente, esta misma redacción, este mismo artículo es un problema. Me dirán, bueno, pero ahora la inflación es mayor. Es cierto. Pero nadie proyecta, y cuando se escribió el Estatuto de los Trabajadores, uno podía proyectar una inflación del 15% todos los años y eso nadie hubiera dicho que era imposible. Ahora, pensar en una inflación todos los años del 10% es imposible pensar. De hecho, no hay nadie que diga que la inflación el año que viene no va a ser menor que este año. ¿Que va a ser más alta del objetivo de la Unión Europea? Sí. ¿Que el Banco Central Europeo cometió un error monumental, como vamos a comentar ahora? Evidente. ¿Que son los culpables de la inflación? Sí. Pero de ahí a tener que pensar en mecanismos de indexación de los salarios y del salario mínimo y de todo en torno a la inflación es un despropósito que ha quedado como resabio de otras épocas en las leyes, pero nadie se ocupó de cambiarlas. Y entonces, ahora, gracias al PSOE y Pedro Sánchez, tenemos ministros comunistas
y se van a aprovechar de estas leyes para hacer el mayor daño posible, porque el objetivo final de ellos es demoler la economía de mercado y la libre empresa. Nunca lo van a hacer a cara descubierta, pero lo lamentable, lo triste es que tienen elementos en nuestras propias leyes para poder avanzar en sus planes, como digo, liberticidas. Entonces, vamos a ver en qué queda todo esto. El gobierno el año pasado aumentó el salario mínimo a partir, si mal no recuerdo, desde el 1 de septiembre. Entonces, ya estamos a finales de agosto, nos podría sorprender esta gente en cualquier momento, en los próximos días, con un aumento del salario mínimo que fuese el que fuera. Es inconveniente y agrega más problemas a empresas y trabajadores que dejar las cosas como están. Porque este es el otro tema en el que el socialismo es muy cínico, porque presenta el tema salarial como que estamos enfrentados, trabajadores y empresarios, cuando en realidad esa es la visión marxista, donde considera que el empresario es un explotador, pero los que no somos marxistas sabemos, y los que hemos trabajado en empresas, sabemos que empresarios y trabajadores están en el mismo barco. Y al trabajador le va a ir bien cuando a la empresa le vaya bien. Y si a la empresa no hay empleado que le puede ir bien si la empresa va mal. Esto es elemental, lo sabe cualquier persona que trabaja, pero claro, un comunista o un socialista que no trabajó en su vida no lo saben. Pero lamentablemente hay mucha gente que se deja llevar por esta prédica de enfrentamiento cuando en realidad no hay tal cosa. Y como siempre digo, cuando hablamos de tema de salarios, lo que corresponde es dejar que el salario se fije en cada empresa por común acuerdo entre empresarios y trabajadores, porque va a ser la forma que es la forma que mejor defiende los intereses de todos. Cualquier norma general siempre perjudica a más gente que a la que beneficia, porque en unos casos la empresa podría haber pagado más y en otros casos el aumento, por pequeño que sea, puede ser la gota que rebalse el vaso y haga que esa empresa quiebre y por lo tanto los puestos de trabajo se pierdan. Y el tercer punto que te quiero comentar tiene que ver con los bancos centrales, que es una cosa que a mí me resulta cada vez más ridícula. Esta atención desmedida que se le presta a las reuniones de los bancos centrales y esa forma en que se escruta cada palabra del presidente del Banco Central Europeo, o sea, me refiero no solo del Banco Central Europeo, sino de cualquier banco central. O sea, habla Lagarde o habla Powell de Estados Unidos y dicen, ¿qué quiso decir? Va a subir 50 puntos básicos, 25, 75. A mí me parece que es todo un despropósito, porque no tenemos que olvidar que la actual situación inflacionaria en el mundo es consecuencia de los errores de esta misma gente. Powell y sus antecesores, de Christine Lagarde y sus antecesores, pero sobre todo Christine Lagarde, el del Banco de Inglaterra y del Banco de Japón. Y ellos, insisto, emitiendo dinero como nunca, lograron que algo que estaba desaparecido, que era la inflación, volviera. Y ahora esa misma gente, esos mismos pirómanos, los vamos a poner como bomberos. Yo creo que han perdido su credibilidad. Y entonces cuando se le presta tanta atención a cada movimiento de los bancos centrales, me resulta sorprendente porque digo, pero ¿cómo escuchan con tanta atención si es la misma gente que nos llevó a este problema? A ver, yo entiendo una cosa, si tú estás pagando una hipoteca y sabes que si el Banco Central Europeo sube el tipo de interés, tu hipoteca va a subir, desde ese punto de vista entiendo que quieras saber qué va a pasar con los tipos de interés. Lo que me estoy refiriendo es
que no se haga al mismo tiempo en los medios de comunicación una crítica diciendo, señores, vale, es importante lo que decía esta gente porque nos va a afectar en el corto plazo, pero sepamos que esta es la misma gente que nos metió en el problema en el que estamos. Por lo tanto, no hay que confiar en que vayan a ser los mismos los capaces de solucionarlo. Es más, yo te digo que el Banco Central Europeo, en este caso, suba los tipos de interés 50 puntos base o 75 o lo que sea, se va a equivocar. Se va a equivocar, haga lo que haga. ¿Por qué? Porque no tiene la información y no existe la información que le pueda decir a un presidente del Banco Central en qué medida hay que subir los tipos de interés. Y aunque existiera esa forma que digamos que es imposible, pero digamos, hagamos la hipótesis de que existiera, esa información queda vieja mañana. Porque el tipo de interés depende de el tipo de interés real de mercado, depende de la preferencia temporal de los agentes económicos, es decir, de cuánto exijan por posponer su consumo. Y como esa preferencia temporal es distinta para cada uno, y es distinta para cada uno, incluso es distinta en diferentes momentos de su vida, ¿cómo va a ser el Banco Central Europeo para adivinar cuál es exactamente la preferencia temporal de la economía? Es una tarea imposible. Entonces, ya hemos visto que darle este poder al Banco Central Europeo o a los bancos centrales en general nos ha metido otra vez en el problema de la inflación. Y lo que tenemos que saber es que ahora van a querer sobreactuar, van a provocar una recesión probablemente más grave de la que sería necesaria y se van a volver a equivocar. Y luego cuando vuelvan a bajar los tipos de interés se van a equivocar siempre, porque es como jugar al fútbol sin arcos, sin portería. O sea, no hay forma de meter goles. Claro, si no hay portería, ¿para dónde pateas? Bueno, los bancos centrales son tipos que están jugando al fútbol sin portería. Es imposible meter gol. Entonces, hay que denunciar esto, hay que decir, este sistema no vale más. O sea, ya hemos visto que nos ha metido en un gran problema. Y en la medida en que se siga confiando en esta gente, el problema se va a agravar. Por lo pronto, mientras el Banco Central decide qué hace con los tipos de interés, el Euribor ya está subiendo y en agosto va a rondar el 1,2, un poco más, ya está, pero si haces la media de agosto te va a dar alrededor de 1,2, es la más alta en 10 años. Y eso solo es ridículo, porque un tipo de interés de 1,2%, que es casi la mitad que el objetivo de inflación del Banco Central, que es el 2%, ¿cómo va a ser ese el tipo de interés más alto en 10 años? El tipo más alto en 10 años tendría que ser el 7, el 8%, no el 1,2%. Esta es la situación ridícula en que nos ha metido el intervencionismo extremo de los bancos centrales, en este caso el Banco Central Europeo. ¿Qué habría que hacer? Decirle a los señores del Banco Central Europeo, señores, ustedes si quieren reúnanse, pero no fijen más los tipos de interés. Los tipos de interés son libres simplemente, y que el mercado fije y nada más. Y que el Banco Central Europeo se dedique a controlar la solvencia de los bancos. Eso sí es una misión importante porque no podemos estar los ciudadanos de a pie o los periodistas escrutando el detalle de los balances de los bancos, y eso sí que es una misión de técnicos y que el Banco Central Europeo hace, pero la que podría dedicar todavía más esfuerzo. Es decir, que su función central sea velar por la solvencia de los bancos y que los tipos de interés los dejen enteramente librado al mercado, como está librado al mercado el precio de otras cosas fundamentales para la vida cotidiana, como es el precio del pan, el precio de la ropa o el precio de cualquier otro producto.